Muy buenos días, gracias por haber venido. La verdad es que es muy agradable estar acá porque me he encontrado con muchos amigos, muchos colegas, y bueno, lo que vamos a presentar aquí es un trabajo que ya lleva 1 año y medio en INACAP, o por lo menos en esta etapa, en realidad un poco más largo, pero en realidad es un proceso bastante largo que partió hace bastante años. Bueno, yo soy ex profesor de INACAP Valparaíso y actualmente estoy asesorando al CIEDU en la implementación de este proyecto. Bueno, el plan de la presentación es primero hablar de un diagnóstico de qué fue lo que motivó este trabajo, después cuál es la propuesta que hicimos y algunos antecedentes. Después vamos a hablar del diseño de la propuesta y por último vamos a hablar de la implementación que se generó para terminar con las conclusiones y la perspectiva. Esto en realidad yo creo que todos lo reconocen de manera empírica. Del lado de los estudiantes, pero hay estudios que dicen que, por ejemplo, el 52% de los estudiantes están bajo el nivel 2 o nivel 1. Y eso, según ese informe, por muchas críticas que uno le puede hacer en términos políticos, indica que aquellos estudiantes que están bajo el nivel 2 van a tener problemas para insertarse en la sociedad contemporánea del conocimiento. Eso implica, por ejemplo, que les va a costar seguir estudios de educación superior. Si nosotros pensamos que INACAP recibe estudiantes sin selección, eso implica que la probabilidad de que uno reciba estudiantes que estén en estos niveles es alta. La proporción podría ser alta. Y bueno, hay un estudio que se hizo en una universidad tradicional, entonces uno podría extrapolar un poco los datos, que indicaba que el 80% de los estudiantes no organizaba bien su tiempo de estudio. No creo que alguien esté en contra de un resultado como ese, y probablemente si se hiciera en cada una de las instituciones, los resultados serían relativamente similares. Y de hecho, sería interesante que se hiciera, porque este es del 2009, pero sería interesante ver si es una tendencia nacional. Yo creo que todos concluiríamos algo similar, o en realidad fue algo puntual de esta institución. Y del lado de los profesores, el tiempo, el famoso tiempo. Este es un estudio de la OECD, que dice que los profesores están frente a los estudiantes 27 horas. Yo no le creí mucho, yo pienso que es más, pero eso es lo que dice el estudio. Y de planificación son 5 horas, las cuales no necesariamente son continuas. Eso implica que uno tiene poco tiempo, por ejemplo, para preparar material o corregir, o toda la serie de actividades extra clases que uno tiene. En términos de comparación con los países de la OECD, es el promedio más alto y más bajo respectivamente. Es decir, somos los profesores que estamos más tiempo frente a los estudiantes y los que tenemos menos tiempo para planificar. Entonces, la pregunta inicial era, bueno, ¿cómo organizar un espacio de trabajo matemático para el estudiante fuera de la sala de clases sin que eso implicara necesariamente más trabajo para el profesor? La respuesta no necesariamente sencilla y no necesariamente se logra, pero esa es al menos la pregunta inicial. Y como ustedes pueden ver, tiene un componente pragmático. Entonces, lo que nosotros propusimos fue utilizar un sistema de evaluación como motor del aprendizaje para organizar el trabajo autónomo de los estudiantes fuera de la sala de clase. Ahora, esta propuesta, como les comenté hace un momento, nació hace bastantes años atrás y particularmente en INACAP partió en el 2012, cuando con un grupo de colegas, que varios de ellos están acá y que ahora trabajan en otras instituciones, uno está en la Universidad Austral, Gonzalo está por ahí, Gonzalo Aguilera, Catherine Hardy, que está en la Escuela Naval, y varios más, se postuló un proyecto del Fondo de Desarrollo Docente, del CIEDU, para implementar una plataforma de evaluación en línea. Y bueno, en ese momento a nosotros nos parecía un grupo bastante grande de estudiantes. Fueron 165 estudiantes, 2 profesores, 7 cursos y 2 áreas. Ahora, esto entre comillas también porque en realidad
a medida que fuimos avanzando, y ese fenómeno también se produjo en la implementación que voy a hablar más adelante, fueron más profesores que se fueron sumando. Pero como se fueron sumando a posteriori, no lo incluimos en el informe. O lo incluimos en el informe, pero no en los resultados. Entonces, básicamente lo que nosotros teníamos que probar ahí es si es que habían efectos en el aprendizaje, y lo hicimos a través de la evaluación estandarizada que enviaban desde Casa Central. Y bueno, vimos que habían efectos positivos o significativos en el uso de la plataforma, pero que habían diferencias también entre, por ejemplo, las áreas. Ahora, no teníamos más herramientas para explicar esa diferencia entre áreas, pero, por ejemplo, podíamos conjeturar que tenía que ver con las reglas que le dábamos a los estudiantes o con la cantidad de... algo tan simple como la cantidad de preguntas que tenía cada evaluación. En las áreas de electricidad eran las evaluaciones, después voy a entrar en detalle, tenían entre 9 y 12 preguntas, y en el área de mecánica tenían entre 3 y 5 preguntas. Eso hacía que la cantidad de estudio disminuyera y el impacto parece que fue menor. Es una conjetura, no tenemos elementos para asegurarlo, pero es lo que pensamos en su momento. Pero finalmente hubo un efecto positivo tomando ese instrumento de comparación. Ahora, en el 2014, el CIEDU busca proyectos con resultados positivos y que tengan potencial de escalamiento, pensando en que INACAP es una institución bastante grande. Y en el 2014, profesores de INACAP La Serena proponen al CIEDU un proyecto para automatizar las evaluaciones, que era básicamente lo que nosotros habíamos hecho en Valparaíso. Y en 2015, en febrero, con Mario, nos encontramos en París. Él fue a defender su tesis de doctorado y me propuso que implementaran este proyecto en La Serena. Y eventualmente en otras sedes. Pero la literatura dice que hay muchos ejemplos de resultados exitosos en la integración de tecnología, pero que cuando eso se intentan trasladar o se intentan escalar, esos resultados positivos se pierden. Entonces, hacer una conversión sistemática no necesariamente es tan sencilla. Entonces, lo que había resultado positivo en una sede, o relativamente positivo, no necesariamente iba a ser positivo, o sea, no necesariamente lo íbamos a poder trasladar a la otra sede. Entonces, bueno, si uno busca la literatura, hay un artículo bastante bueno que habla de precisamente el escalamiento de proyectos de innovación en matemáticas. Entonces, da algunas condiciones necesarias, no suficientes. Es una condición lógica matemática que esto tiene que estar. Ahora, esto no me asegura el éxito, pero al menos tienen que estar. Lo primero es realizarlo de tal forma que los participantes se apropien de él, en este caso los profesores, porque ellos son el vínculo entre los estudiantes y cualquier innovación pedagógica. Promover la indagación de los profesores y centrarlo en problemas y contenidos concretos, con un énfasis en el conocimiento de contenidos y búsqueda de generación de recursos. Concebirlo a largo plazo, con sistemas de seguimiento y evaluación concisa y medible. Y lograr el apoyo permanente de los administradores. Me detengo en este punto porque cuando nosotros partimos de este proyecto lo hicimos como profesores y sin el apoyo institucional nos dimos cuenta que en realidad por mucha energía que nosotros le pusiéramos al asunto no resultaba. Porque básicamente los proyectos se piensan a corto plazo y después se supone que ellos vivan solos y en realidad no es así. Entonces planteamos, el objetivo del proyecto fue, disculpen, diseñar e implementar con y para los profesores un sistema de evaluación, la plataforma institucional, con el fin de crear un espacio de trabajo matemático para el estudiante de Matemática 1. Y quiero destacar esto, Matemática 1 no teníamos un proyecto ambicioso, quizá a largo plazo, pero nos queríamos centrar en Matemática 1, que primero es la asignatura más masiva de la institución, en matemática, y porque además, si uno abarca mucho, aprieta poco, dicen.
Entonces, lo primero que uno se pregunta es el diseño interno o externo. Nosotros, por ejemplo, tenemos una experiencia en Valparaíso con profesores ajenos en este caso a la INECAP La Serena, que podrían haber diseñado estos problemas. Entonces, si el diseño es externo, los que desarrollan son expertos en el software y explotan sus potencialidades. Eso es un aspecto positivo. Pero puede que haya una posible no alineación entre lo que proponen y el currículum de la institución, si es que no son parte de la institución. Incluso si es que pertenecen a la institución, pero que no están directamente en contacto con los estudiantes. Y a su vez, si es externo, hay escasa instancia de modificación de los recursos utilizados. Lo que se diseñó y lo que quedó. Y generalmente son proyectos que tienen un financiamiento específico y después no muchas veces se piensa en que hay algo que modificar o hay algo que mejorar. Y la literatura al respecto dice que la integración de estos recursos puede ser más complejo porque los profesores lo sienten como ajeno. Un compañero del doctorado también el otro día me envió una cita que por espacio no la pude agregar acá, pero también es cierto que muchas veces lo que diseñan otros solamente pueden ser utilizados por esos otros y no por profesores que no han estado metidos en el proyecto. Ahora, vamos al diseño interno. Una organización inadecuada del diseño puede llevar a una subutilización de la plataforma o del desarrollo de los problemas. Por ejemplo, yo hice el análisis en el máster de un diseño en una institución de educación superior de acá, que no es esta y que no voy a nombrar, donde básicamente los profesores dijeron, no, nosotros somos matemáticos, porque eran matemáticos, y nos las sabemos todas. Y todos sabemos que nos las sabemos casi todas, pero no todas. Entonces, bueno, ellos tomaron el software y empezaron a desarrollar problemas y al analizar el conjunto de problemas, vimos que había precisamente una subutilización del software y que incluso si uno lo comparaba con las evaluaciones lápiz y papel, había como una contracción del trabajo de los estudiantes, o del potencial trabajo de los estudiantes. Y ellos a su vez en su momento tomaron la decisión de construirlo ellos mismos porque no querían comprar una base externa porque venían con muchos detalles o porque venían con preguntas que no les gustaban o porque venían con preguntas, o sea, habían preguntas que a ellos les gustaría agregar. Entonces no es solamente tomar la decisión de hacerlo interno. Bueno, lo positivo, porque lo anterior era un aspecto negativo, es que los profesores en el proyecto se puedan apropiar los profesores que se apropian del proyecto aprenden en el proceso necesariamente. Solamente, y no tiene que ver necesariamente con la tecnología. Si pedimos un grupo de profesores que cree una guía de trabajo, va a ser más efectivo quizás que hacer una capacitación, porque eso te obliga a reflexionar. Ahora, esto en este caso del proyecto lo pensamos como una estrategia de escalamiento. Es decir, que si pensamos que esto se va a escalar, los profesores tienen que ser partícipes del desarrollo. Bueno, esto esperamos que sea así, porque también aquí se cruzan con las creencias, con los puntos de vista que no necesariamente son iguales, ya sea entre profesores individuales o entre equipos de profesores, que esto se alinee con el currículum. Bueno, de hecho en el proyecto en particular la idea es que el currículum no estuviera ahí diciéndonos, guiándonos, no haciéndole caso en todo, pero guiándonos en el desarrollo de los problemas. Y bueno, y es posible criticar y modificar los recursos. Es posible, no necesariamente se hace, pero al menos se puede hacer porque son los mismos profesores los que lo han hecho. Ahora, cuando Julio hizo la presentación anterior, habló de varias dimensiones y efectivamente la dimensión tecnológica es una de ellas, y por ejemplo, ¿qué programa informático utilizar? Y una vez elegí un programa, ¿cuáles son sus potencialidades y cuáles son sus limitaciones? En particular nosotros acá elegimos Moodle, que era la plataforma institucional de INACAP, le integramos Wiris, que es con lo que se puede hacer lo de la evaluación en línea, y GeoGebra, porque GeoGebra tiene algo que no tiene Wiris, que
el dinamismo de la figura. Entonces, ¿qué nos permitió eso? Hacer problemas con enunciado aleatorio. Esto enunciado aleatorio implica que no solamente sean números aleatorios, sino que sean símbolos y también gráficos aleatorios. Hay un editor de ecuaciones para que los estudiantes respondan, porque, bueno, cuando uno habla de este proyecto, dicen, respuesta alternativa. Yo también creo que solamente con respuesta alternativa se oculta un montón de trabajo del estudiante, porque hay un trabajo más de identificación que de creación. Entonces hay un editor de ecuaciones para que los estudiantes escriban la respuesta. Ahora, no sirve para todas las preguntas, como por ejemplo las de gráfico, pero al menos para la algebraica está el editor de ecuaciones. Y hay un CAS, esto tiene que ver con la complejidad misma de la disciplina. Hay una calculadora algebraica, un sistema de cálculo simbólico que permite comparar dos expresiones que tienen una escritura diferente pero que son equivalentes. Entonces eso hace que no le tengamos que decir al estudiante responde de esta forma particular. Entonces, por ejemplo, un medio y 0,5. Y bueno, sabemos que un medio tiene infinitas formas de escribirse, literalmente. Y si no hay un CAS que reconoce eso, nosotros básicamente tendríamos que restringir la escritura del estudiante. ¿Para qué pensar en expresiones más complejas como las trigonométricas? Entonces, yo creo que la incorporación de un sistema simbólico de reconocimiento de expresión equivalente es fundamental en el trabajo matemático. Y en este caso, potencialmente se puede crear retroalimentación paso a paso para los estudiantes en función de los parámetros aleatorios del enunciado. Y la posibilidad de hacer preguntas abiertas que tengan infinitas respuestas. Un ejemplo sencillo, ingreso un número primo que esté entre 100 y 150. No, eso no tiene infinita respuesta, me equivoqué. Mayor que 100. Hay una dimensión didáctica también. Ya, tenemos la tecnología. ¿Qué diseñamos? Entonces, y bueno, todas estas dimensiones, cualquier institución que diga, me entusiasma esto, va a responder de manera más o menos explícita estas preguntas. Bueno, en particular en INACAP había nuevos programas de estudio de resolución de problemas y también se puso un énfasis en la utilización de diferentes registros semióticos. Y pronto se viene problemas basados en la especialidad. También hay una dimensión profesional que tiene que ver con la incorporación de los profesores. ¿Cómo se eligen los profesores que diseñan? ¿Cómo se organizan los equipos? ¿Quiénes diseñan? No puedo explayarme tanto en todos los detalles de las decisiones que tomamos, pero básicamente la idea es mostrar que hay un montón de decisiones que se toman y que en el proceso nosotros también fuimos cambiándolas porque tomábamos una decisión, teníamos un ciclo y cosas que pensábamos que iban a resultar de una manera no resultaban, entonces las modificábamos. Y hay una dimensión pedagógica indudablemente, que es diferente a la didáctica. Una vez que se han desarrollado los recursos, ¿cómo se implementan? ¿Qué reglas se les da a los estudiantes? Ahora, teniendo en perspectiva todas estas preguntas que nosotros tuvimos que responder, se trabajó en etapas. La primera etapa fue con INACAP La Serena, como lo comenté en un momento, donde había 4 diseñadores de profesores de matemáticas, 2 validadores y 4 profesores de especialidad. El trabajo con los profesores de especialidad en realidad fue un experimento. Básicamente, tomamos un profesor de matemática, que es Juan Pizarro, que está acá, y tomamos a profesores de especialidad y lo encerramos en una sala. Y veíamos qué pasaba. Y los resultados fueron bastante positivos. Así que por eso se va a continuar con ese trabajo este año. Pero no fue parte de la implementación. Pero sí la columna... Y también nos dimos cuenta de una cosa, cuando nosotros partimos con toda la energía, el ímpetu de lo vamos a hacer todo ya. Entonces, el primer día nos dimos cuenta que el trabajo de especialidad no iba a ser posible. Porque me acuerdo que invitamos a la reunión a los profesores de especialidad de prevención de riesgo. Creen un problema y nosotros en matemática, los profesores de matemática,
creemos que si cambiamos cascos por extintores, pasamos de un problema de construcción a un problema de prevención de riesgo. Y es un poquitín más complejo que eso. Entonces, el primer día nos dimos cuenta que eso no lo íbamos a poder hacer y lo dejamos como experimento. Entonces también hicimos camino al andar. Pero sí hicimos algo que ya más o menos todos los profesores de matemáticas sabemos hacer, es crearle problemas a los estudiantes. Entonces, eso fue la primera etapa y eso lo hicimos en 3 unidades. En el primer semestre del 2016 se incorporaron 3 sedes: La Serena, Renca, Santiago Sur y Curicó. Pero los invitamos no a implementar, bueno, a implementar. A ver, ¿cómo fue? Porque esto fue como una especie de chantaje, porque les dijimos, lo invitamos a desarrollar, eso fue. Pero tienen que implementar lo que nosotros hicimos el semestre pasado. Desarrollamos lo que falta e implementamos lo que se hizo. Y como los profesores, ahí hubo distintas apuestas, porque los dejamos libres en decir, bueno, la idea es que también lo queríamos restringir, que solamente los que desarrollaban implementaran, porque iban a conocer el dificultoso proceso de diseño, por lo tanto iban a ser un poco más flexibles si es que había algún pequeño error. ¿Para qué era hablar de grandes errores? Entonces, hubo sedes que dijeron, yo lo voy a implementar solamente en un curso, o sea, un profesor un curso, y hubo otras sedes más valientes que dijeron, no, yo lo voy a implementar en 3 de mis cursos. Entonces, hubo variedad en ese sentido. Entonces, en la segunda etapa, básicamente hay 2 etapas, una de diseño y otra de implementación. La de diseño, como les comentaba cuando los invitamos, los invitamos a producir 5 unidades más. O sea, estas 4 sedes iban a producir 5 unidades y los 19 profesores iban a implementar las 4 unidades del semestre anterior, bueno, las 3 unidades del semestre anterior, más la primera unidad del diseño de ese semestre, y se hizo con 1.286 estudiantes en 52 cursos, y eso representa el 16% de las sedes. Sumamos todas las sedes y ese fue el impacto. O sea, es un montón de estudiantes, pero todavía es pequeño, es un pilotito. Y el segundo semestre del 2016, estamos en el segundo semestre del 2016, ¿cierto? Son 15 diseñadores, agregamos los profesores de especialidad por ese experimento que hicimos en la primera etapa, y en la implementación, por los resultados de implementación que hubo el primer semestre, se invitó al resto de los profesores de las sedes a implementar en sus cursos de Matemática 1. Y el primero del 2017 nos vamos a concentrar la implementación masiva en estas 4 sedes. ¿Y por qué digo solo en estas 4 sedes? Porque, por ejemplo, no podemos llegar y decir, no es llegar a implementar porque tiene que ver, nos hemos dado cuenta que los profesores necesitan conocer los recursos sobre los que van a trabajar los estudiantes. Porque, o si no, de partida, cualquier pequeño detalle que haya, bueno, más adelante voy a hablar de eso. Lo que voy a presentar en el resto de esta presentación es esto, los resultados hasta el primer semestre del año pasado. Es decir, por una parte el diseño y por otra parte la implementación. Equipo de trabajo colaborativo. Se organizaron, cada profesor tenía asignado 8 horas por semana y de esas 8 horas, 4 horas por semana de trabajo en equipo, mínimo. No se cumplió tan así. Hubo algunos que trabajaron 8 horas semanales, más de las 4 horas, y otros equipos que trabajaron 4 o por ahí, y otros que no, es que tengo un curso no sé qué, 2 horas. Y hubo diversidad de resultados y creemos que puede ser debido a ese trabajo en equipo. ¿Y quiénes diseñan? La mayoría, yo creo que están todos acá. Y bueno, ese es el encuentro que tuvimos en La Serena para formar, entre comillas, porque en realidad lo único que hicimos fue una introducción sucinta de una semana, de, bueno, esto más o menos así se programa, esto es la componente aleatoria, póngase a programar, porque es un trabajo del semestre.
hicimos equipos con acompañamiento, o sea, los profesores de La Serena, que ya tenían un semestre de experiencia, acompañaron a los equipos de manera remota de las otras sedes que se estaban integrando al proyecto. Algunos le llamaron vigilancia, yo le llamaría acompañamiento, pero es una cuestión de... Bueno, en estos dos procesos de diseño, finalmente se han diseñado 194 preguntas. 194 preguntas nomás. A nosotros nos parece mucho y a algunos les parece poco. Y de esas se han testeado 98, que representa más o menos la mitad. Y esa otra mitad se va a testear al final de este semestre en los cursos que se van a implementar. De hecho, se me olvidó programar los controles y se los tengo que enviar a Rodrigo, que no se me olvide, lo tengo que anotar por ahí. ¿Cuáles son las características de las preguntas? Porque una cosa, lo que yo nombré al principio, fueran las características potenciales de las preguntas de acuerdo al software, pero no necesariamente esas se llevan a la práctica. Ya sea por la dificultad que implique programar o que implique desarrollar eso, o por el tiempo. Entonces, son todos enunciados con números, símbolos y o gráfico aleatorio. Y el 92% de las preguntas son de respuesta corta. Es decir, el estudiante usa el editor de ecuaciones para responder. El 7% de completar es como una frase, un espacio, una frase, un espacio. Y el 1% de opción múltiple. Y el 100% tenía retroalimentación paso a paso. De hecho, probablemente si no le hubiésemos hecho retroalimentación, podríamos haber hecho quizás 600 preguntas. Pero la retroalimentación hay un artículo que se llama El poder de la retroalimentación y dice que uno de los factores que puede tener mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, creíamos que tenían que tener retroalimentación. A pesar de que la retroalimentación tiene algunos efectos no tan deseados, pero en la suma, o en la suma y resta, el resultado para nosotros es más positivo. Los resultados del proceso, porque muchas veces se ve la implementación y todo lo que hay detrás en el diseño es como que, bueno, era parte de, pero no se analiza mucho. Y si pensamos que queremos escalar esto, en realidad es un elemento indispensable del análisis. Entonces, concluimos que el trabajo en equipo es indispensable para obtener buenos resultados en el diseño. Se necesita tiempo para adquirir las competencias de programación y diseño. Pero los profesores a su vez se les estaba exigiendo que entregaran buenas preguntas, pero a la vez estaban aprendiendo a crear esas preguntas. Yo no lo encontraba tan malo, pero no sé qué opinan los profesores que estaban en ese proceso. Bueno, y se necesita una visión crítica y autocrítica para revisar los problemas. Bueno, de hecho, mañana tenemos una reunión con el equipo de diseño donde estuvimos un mes y cada uno hizo un informe como de 50 páginas con detalles que tenían las preguntas después de su implementación. Son detalles de forma y algunos detalles de fondo, pero finalmente nos damos cuenta que en realidad las preguntas nunca están terminadas, porque siempre hay aspectos que mejorar. Y cuando agregamos otro ojo, es decir, otros profesores que no han participado en el proyecto, los revisan, y bueno, una característica que tenemos los profes es que sabemos criticar, entonces recibimos buenas críticas constructivas respecto al diseño. Y los profesores al programar se apropian del proyecto, que era básicamente la estrategia de escalamiento. Ahora, la implementación se hizo en 4 sedes: La Serena, Renca, Santiago Sur y Curicó. La primera columna es la cantidad de estudiantes, la segunda columna la cantidad de profesores y la tercera columna la cantidad de cursos. Esa fila que está en azul representa los profesores que se agregaron en el proceso, que nosotros no lo pedimos, pero es curioso, será coincidencia, que fue en la sede que ya tenían un semestre de diseño y por lo tanto creían más en el proyecto. Los otros estaban viendo qué pasaba, a lo mejor es una idea nomás y como tantas otras en realidad no funcionaba tanto. Entonces, en la suma total fueron 1.286 estudiantes, 15 profesores y 52 cursos. Y por ejemplo, en La Serena tuvo una componente diferente. Había profesores que habían diseñado y había profesores que no habían diseñado.
Otra cosa importante, ¿cuáles son las reglas que se les dio al estudiante? Entonces, supongamos que estamos en una clase o empezando el semestre y les decimos, bueno, nosotros vamos a hacer evaluaciones continuas, pruebas, les voy a hacer pruebas. Entonces, bueno, cada unidad tiene 3 evaluaciones y cada evaluación va a tener entre 7 y 8 preguntas. Puse un asterisco con 8 preguntas porque en la última unidad hubo evaluaciones que tenían como 12 o 13 preguntas porque las queríamos testear y los estudiantes reclamaron, los profesores también reclamaron y nos dimos cuenta que no había sido una buena decisión. Cada evaluación se abre entre 4 y 7 días y los estudiantes pueden responder todas las veces que quieran. Es decir, yo les decía, miren, les vamos a abrir una evaluación que puedan responder de donde quieran, desde sus casas, y ahí ya como que, no, ¿en serio? Sí, de verdad. Y ya, y lo otro, si ustedes se sacan una nota, durante esos días pueden volver a repetir y lo pueden hacer todas las veces que quieran y yo al final me voy a quedar con la mejor nota. Y al principio era como, no, ¿en serio? ¿Es una broma? Claro, nunca les dijimos que los enunciados cambiaban, eso lo tenían que descubrir ellos. Y bueno, lo mencioné antes, que la calificación que se tomaba era la más alta de todos los intentos. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados generales? De los estudiantes contamos para este análisis 755 que fueron los iniciales, no contamos los que se fueron agregando en el camino. Estos estudiantes respondieron casi 18.000 evaluaciones, un número bastante grande. Eso se tradujo, porque la plataforma guarda todos estos registros, en 11.000 horas de trabajo, 67% de participación en 3 unidades. Ahora ese 67% uno en realidad lo debería desglosar, pero como desglosar entre los profesores que desarrollaron y los profesores que no desarrollaron. Y la participación, ves la participación de los estudiantes, cambia. La participación de los cursos, los profesores que desarrollaron es mucho más alta que los profesores que solamente implementaron. Y eso se tradujo en 35,6 pruebas por estudiante durante las 3 unidades y en 21,8 horas de trabajo en las 3 unidades. Eso es la plataforma, no sabemos si trabajan más afuera. De hecho, ese es el misterio, yo creo que tenemos todos los profes. Cuando los estudiantes dicen que estudiaron en la casa, ¿lo habrán hecho o no? No tenemos idea, pero por lo menos en la plataforma trabajaron ese tiempo. Algunos datos, como para, no voy a entrar mucho en el detalle, pero algunos datos que nos entregaba la plataforma. Esto es la cantidad de intentos por día en la unidad de manipulación algebraica. Ahí está separado por sede y después está la suma. Bueno, esto es interesante porque nosotros, por ejemplo, queríamos distribuir el tiempo de estudio y se distribuye. No obstante, los puntos más altos se registran cerca de la fecha de cierre de la prueba. Normal. No podía ser de otra manera. Pero a su vez tiene una característica tecnológica, porque básicamente la institución tiene que ver que con esta concurrencia, si los servidores están preparados o no para recibir esta concurrencia. Y también es un desafío a largo, o sea, si se quiere escalar, se tienen los soportes para que la plataforma no reviente. De hecho, en otro proyecto de otra institución que no voy a nombrar, básicamente los servidores reventaron porque lo que se hacía en Moodle era básicamente lo que dijo Julio en la presentación anterior de subir un PDF y descargarlo. Entonces, era muy baja la concurrencia. Horario de trabajo de los estudiantes. ¿En qué hora estudian los estudiantes? Esto es entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. O sea, hay estudiantes que estudian a esa hora. Y los estudios en realidad se concentran en la tarde. Intentos por estudiante. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos partiendo el proyecto, en la primera unidad, los estudiantes tuvieron esa cantidad de intentos por sede. Eso es intentos por estudiante, entonces tenían entre 3 y 4 intentos por estudiante. Llegó la segunda evaluación de manipulación algebraica y bajó a casi 2 y nosotros dijimos, va a empezar a descender hasta 0. Pero en la tercera evaluación volvió a subir y subieron
no con la misma proporción todas las sedes, pero todas subieron. Y los gráficos son relativamente similares en las 3 unidades. Entonces, bueno, eso primero por una parte fue un alivio, pero además pensamos que finalmente los estudiantes regulan los intentos de acuerdo a la dificultad de la evaluación. Y se correlacionan con los promedios de horas de trabajo por los estudiantes, obvio. Más intentos, más horas de trabajo. Ahora, ¿cuáles son los resultados por pregunta? Porque los gráficos anteriores eran macro. Estaban todas las unidades y todas las evaluaciones. Esto es una evaluación. No, 3 evaluaciones. Primera evaluación de manipulación algebraica, crear expresiones. Segunda evaluación de manipulación algebraica, evaluar. Y la tercera, simplificar. Bueno, de partida, evaluar le resulta más sencillo a los estudiantes. Todos lo sabíamos, pero aquí dice lo mismo. Y a su vez, hay una correlación entre las distintas sedes. Entonces, hay diferencias culturales en las regiones, pero eso no se vio traducido en el resultado de las preguntas, lo que a nosotros nos sorprendió. Y a su vez, hay preguntas más difíciles que otras. Como nosotros habíamos hecho el diseño, y otra característica que también nos sorprendió bastante, que no tenemos que olvidar que no eran exactamente las mismas preguntas, era la misma familia de preguntas. Había aleatoriedad, pero a pesar de eso, los resultados son estables. Entonces, por ejemplo, porque uno puede analizar todo esto a nivel macro, pero podríamos decir, oye, ¿por qué esa pregunta fue más difícil? Esta es la pregunta, que la creó Juan Pizarro de Sede de la Serena. Porque todo este trabajo lo han hecho los profesores, yo solamente estoy presentando esto. La pregunta dice, determine la expresión algebraica del área y perímetro del rectángulo amarillo. Ahora, ¿cuáles son las características de la pregunta? Primero hay un texto aleatorio, ese amarillo podría ser cualquiera de los 4 colores que está ahí. No registramos reclamos de estudiantes daltónicos, pero podría darse. Las expresiones son aleatorias, van cambiando. Y el gráfico van cambiando en función de esa expresión aleatoria. De hecho, me acuerdo que estuvimos como una tarde completa viendo cómo lo hacíamos, cuál sería el algoritmo adecuado para que eso funcionara bien. Y hay un editor de ecuaciones para que el estudiante ingrese la respuesta. Una vez que el estudiante ingresa la respuesta, le dice correcto o incorrecto, pero además le da una retroalimentación paso a paso, en función de los parámetros aleatorios. No voy a dar el detalle de toda la retroalimentación, quiero más bien mostrar las partes que tiene la retroalimentación. Entonces, por una parte le muestra la resolución y aquí abajo, eso lo agregamos este semestre, hay un enlace donde los estudiantes pueden reportar la pregunta si es que contiene algún error. ¿Y por qué hicimos eso? Porque el semestre pasado habían estudiantes que decían, yo ingresé la respuesta correcta y el sistema me lo tomó malo. Y todas me llegaban a mí, entonces ahora la dirigimos hacia otro profesor para que yo no tenga que hacer eso. Y bueno, uno se ponía a revisar, buscaba al estudiante, buscaba la evaluación, se metía al sistema y básicamente habían 2 posibilidades. Que efectivamente el estudiante tuviese razón y el sistema se equivocara, que pasó, pero no fueron muchas veces y la mayoría de las veces que en realidad el estudiante o no había seguido bien las instrucciones o había tenido un error y ni siquiera tenía idea cuál era el error. Entonces, incluso me acuerdo que hubo como un correo súper visceral de un estudiante. Era una pregunta de estimación. Y el estudiante dijo, pero ¿cómo es posible que me pidan achuntarle a la respuesta? y era estimación. Entonces era una competencia que nosotros pretendíamos desarrollar. Entonces a través de esto como que se ha liberado un poco porque hay un sistema formal de reclamo. Habíamos pensado en poner un call center, pero ustedes saben. Bueno, entonces, ahora en términos de trabajo matemático, en el ejemplo anterior el estudiante debe identificar el rectángulo sobre el cual trabajar, movilizar el concepto de área y perímetro de un rectángulo y visualizar y extraer las medidas para aplicar las fórmulas. Ahora, es posible analizar la respuesta de los estudiantes para intentar inferir en la etapa en la que falló y dar una ayuda específica. Yo tenía la idea de que los profesores analizaran la respuesta de los estudiantes y ver si encontraban patrones. Como otras veces, como que uno tiene ideas así como súper
ambiciosa, pero en realidad llevarla a la práctica no es tan sencillo. Pero al menos está la idea, o está la intención, y están los datos. Entonces, por lo menos tenemos posibilidad de hacerlo. Ahora, ¿qué opinan los estudiantes? No voy a poner los reclamos, obviamente, pero si le ponemos la pregunta, hicimos una encuesta donde le hacíamos varias preguntas de dónde se conectaban, si había coherencia, una serie de preguntas, y le preguntamos al final, ¿recomendaría a los futuros estudiantes el uso de la plataforma? Y el 85% decía que sí. Y algunas opiniones. Estas son traducciones literales de un focus que realizó Mario en toda la sede, y elegimos las más bonitas. No elegimos las más bonitas. Bueno, lo dejo para que la lean. Ahora, por ejemplo, eso de la coma, todo sistema informático tiene una sintaxis particular. Entonces los decimales acá se trabajan con puntos. Y nosotros colocábamos como observación, ingresa el resultado con puntos. Pero el estudiante pasaba directamente a la respuesta y le ingresaba como él quería y se la tiraba mala. Y era culpa de la plataforma. En parte sí, porque son limitaciones de la plataforma. Como toda tecnología tiene limitaciones. Pero no obstante, creemos que eso se puede mejorar ayudando al estudiante que lea esas observaciones. Y esta otra es en este caso de Renca. No sé si llegaron a la parte de tajante, pero ese punto es súper importante, porque básicamente la evaluación, nosotros siempre hablamos de un sistema de evaluación, pero en un sentido mucho más amplio, que es poner una prueba y dar una nota, sino que la evaluación en el sentido de dar oportunidades, no castigar el error, y por ejemplo en un principio cuando los profesores, no acá, por supuesto que no acá, pero los profesores decían, oye, si los estudiantes copian, porque lo pueden hacer de sus casas, nunca vamos a poder controlar eso, pero hay ciertas condiciones sistémicas que uno puede dar para minimizar eso. En particular, me quedan 6 minutos, ya, me voy a apurar. En particular, por ejemplo, que sea sistémico durante todo el semestre y a su vez que el sistema de evaluación es aleatoria. Ahora, ¿qué opinan los profesores? De partida todas las preguntas son contextualizadas, llevan un contexto, ya no es la pregunta de x más 3 cuánto es, ya no es una pregunta en sí, sino es un problema que el alumno tiene que resolver. Con este sistema lo que ocurre es que si tú te equivocas la primera vez puedes tener una segunda oportunidad y puedes ir avanzando. En la programación y en el problema se le presenta la retroalimentación, o sea, lo haya hecho en forma correcta o lo haya hecho en forma incorrecta, de todas maneras está el desarrollo, el cómo se debería ir haciendo. Incluso hasta podría ocurrir que se le plantea una forma que a lo mejor es diferente a cómo lo resolvió. Lo bueno, esto es lo más rescatable, es el trabajo aleatorio, porque ya aunque sea un mismo enunciado, las preguntas son todas distintas. El alumno nunca se va a enfrentar a una misma pregunta. Entonces ya no se enfrenta al papel, donde tiene una sola oportunidad de ver si es que está bueno o está malo, sino ya son más oportunidades donde él realmente va a demostrar lo que realmente sabe. Para mí ha sido súper importante. ¿En qué sentido? Por la motivación que han tenido ellos. De repente uno tiene como su aprensión, decía, bueno, las pruebas las van a hacer fuera y qué va a pasar, pero ha sido súper enriquecedor. ¿En qué sentido? En que ellos han trabajado en equipo. Y lo importante es que ellos, por ejemplo, se dan cuenta de los procesos mentales que ellos están haciendo. Era una motivación importante para ellos. Podían manejar sus tiempos, podían hacer varias veces el cuestionario. Eso significaba que iban a producir en ellos un aprendizaje
más reactivo. A través del proyecto me he podido dar cuenta que esto lo va a llevar a que ellos puedan lograr un trabajo sistemático, que se puedan acostumbrar a generar ciertos hábitos para lo que es la asignatura de matemáticas. En ellos nos ha potenciado sus hábitos de estudio, nos ha ayudado en la resolución de problemas. Los chicos se sienten súper optimistas con el trabajo que ellos realizan, porque ven un progreso. Hubo una correlación, los alumnos que hicieron los controles con los alumnos que a veces se les olvidaba hacer el control. O sea, se notó los que fueron adquiriendo los hábitos de estudio. Hubo una correlación en su nota de la prueba parcial que mejoró. Y los que no hicieron el control tuvieron una nota difícil. Nosotros nos juntamos una vez a la semana, todos los docentes del CWM. En estas reuniones semanales conversamos, discutimos, programamos, hacemos un conjunto de actividades que nos permite, digamos, ir probando, ir evaluando, siendo todos profesores de matemática, pero desde nuestras distintas realidades de cómo visualizamos nuestra quehacer educativo, hacemos aportes, y estos aportes, digamos, generan una estructura muy global, grata, digamos, y entretenida, digamos, en nuestro quehacer. Yo lo asumo inmediatamente como desafío, de aprender a utilizar todo este programa, que era desconocido por lo menos para mí, aprender a utilizarlo, todo lo que tiene que ver con el lenguaje de programación, hacerlo funcionar y crear en definitiva esta herramienta metodológica para llevarla en un momento a la aplicación en la sala de clase. Los colegas de las distintas sedes, mis propios colegas me han enseñado, nos hemos ayudado, hemos adquirido más experiencia en los descriptores, en cada uno de los programas, lo hemos estudiado de una manera distinta, con otra visión. Me ha significado ser rigurosa en el pensamiento, en el desarrollo de cada uno de los ejercicios o contextualizaciones para cada una de las unidades desarrolladas. Ha sido muy bueno, aprendí bastante a programar, que no lo sabía, y también veo que es una herramienta muy útil para los alumnos. A nosotros nos ayuda porque es un recurso fuera del aula, que nos permite mantener activos a los chicos en relación al contenido. Y con ello hemos podido desarrollar competencias fuera del aula. Los tiempos de corrección, como te digo, fabulosos. Uno se demora 2 o 3 horas en corregir un curso y en ese aspecto, ¿cierto? Me ha quitado, ¿cierto?, un gran peso de encima. Bueno, para nuestra sede ha sido muy importante la incorporación de la sede en función de este proyecto. Más hoy en día, en este segundo semestre, con algunos docentes nuevos que también estamos trabajando. Por lo tanto, se ha integrado un grupo, una comunidad educativa en función del quehacer institucional. Yo creo que cualquier instancia que ayude a una mejor comprensión de las matemáticas es bienvenido. Y en particular este proyecto que permite a profesores del mismo área comunicarse, trabajar en conjunto en beneficio de los alumnos, tanto mejor. Pensando en la autogestión, en la capacidad, la proactividad de cada alumno, fantástico. Si cada alumno realmente tomara el WIRIS de manera seria, de manera comprometida, nos ayuda a complementar el contenido de la clase y el alumno aprende a través de este sistema dinámico de retroalimentación. Un reporte de información casi instantánea, porque podemos tener reportes de los alumnos que participan, poder ver la cantidad de intentos, la cantidad de aciertos, el tipo de error, también ver, por ejemplo, las horas en que ellos destinan al estudio propiamente tal. O sea, los reportes que nos genera nos permite también tomar decisiones. Que es un recurso que no todas las instituciones cuentan, entonces invertir en este proyecto yo creo que a nivel macro tiene un costo relativamente alto, entonces jugársela por algo que va directo a beneficio de los estudiantes nos potencia como institución. La tecnología no es la solución a todos los problemas, no obstante sus potencialidades aprovechadas nos permiten obtener buenos resultados, pero hay que conocer las limitaciones. Esta la voy a pasar rápido. Básicamente encontramos que hay resultados positivos dependiendo de quiénes sean a los que miremos, a los profesores, a los estudiantes o en este caso a la institución. Y el rol del profesor es indispensable para que el estudiante participe.
sea, en lo de desarrollar, además, tiene un impacto en la participación de los estudiantes. No, lo que sí, no todos pueden desarrollar, ese es un tema, entonces hay que buscar una manera de acortar la brecha de participación dependiendo del rol. El sistema de reporte de Moodle no es tan claro como nos gustaría y hay que trabajar en un desarrollo de un sistema mejor. Y los profesores que implementan, pero no han desarrollado, deben conocer los recursos sobre los cuales van a trabajar sus estudiantes y criticarlos, y que esas críticas se tomen en cuenta para mejorarlo. Debe haber una coherencia entre lo que se propone en la plataforma y las actividades fuera de ella. En realidad, si uno da una parrilla de recursos para trabajar a los estudiantes, estas tienen que ser coherentes. Bueno, y todo este trabajo no sería posible sin el apoyo institucional, no es solamente energía de los profesores, que es muy importante, pero es una pata coja sin el apoyo institucional, particularmente a través del CIEDU, de Carol Halal y de Mario Vázquez, que es mi partner en este proyecto, pero también entendiendo que esto es parte de una maduración de varios años. No sé, me acuerdo que Roberto San Martín fue el primero que nos apoyó en un proyecto como este, o Marcelo Palacio, que en la sede de Valparaíso estábamos trabajando en esto en las tardes para ver cómo lo hacíamos, o Fidel Oteiza, que está por ahí, que me acuerdo que le hablamos del proyecto y nos dijo, sí, sigan. Entonces, en realidad es un trabajo bastante colectivo, y aquí estoy mostrando parte de los resultados, pero hay un montón de cosas por mejorar. Ahora, en términos de perspectiva, este semestre va a comenzar un trabajo de creación de trabajo con especialidades. Crear preguntas de las unidades faltantes. Cuando a un amigo le dije que nos habíamos demorado 1 año y medio en hacer parte de un curso, se rió un poco porque dijo, ¿cómo se demoran tanto? Sí, pero es un proceso bastante lento si es que queremos que además de desarrollar, eso tenga un impacto en la implementación. Implementar masivamente las 4C donde se ha trabajado. Hay un grupo de profesores, que es una iniciativa de Sede Ranca, que van a presentar el trabajo en Barcelona, y esperemos que más profesores se integren y que la institución los apoye. Transformar los equipos de trabajo en comunidades de práctica. Somos equipos colaborativos, pero no necesariamente nos hemos transformado en una comunidad de práctica. Y bueno, hacer investigación en conjunto con otras instituciones. Particularmente mi tesis doctoral va a estar centrada en este proyecto. Bueno, con este proyecto buscamos democratizar las matemáticas. Gracias.